Buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este programa público en el marco de la exhibición de George Friedman, curada por Facundo de Subiría y Samuel Titán, que a quien tenemos aquí presente directo desde Brasil. Les agradecemos mucho venir. Voy a presentar a las personas que participan de la mesa y darles la palabra. Como siempre, el micrófono está abierto para preguntas tanto durante como después de las intervenciones. Esta conversación va a quedar grabada en YouTube por si después la quieren compartir o verla nuevamente. Verónica Tell es doctora en Teoría e Historia del Arte por la UBA, es investigadora del CONICET y del Centro de Investigaciones de Arte y Patrimonio de la UNSAM CONICET, institución de la que además es vicedirectora. Es directora de la Maestría en Estudios sobre Imagen y Archivos Fotográficos de la UNSAM y profesora en la carrera de Artes de la UBA. Es autora de Lado Visible, Fotografía y Progreso en la Argentina a fines del siglo XIX, Formas de Desmesura y coautora de Tierra del Fuego a Misiones, Gastón Burquín, Fotografías 1913-1950. Francisco Medail es artista y curador especializado en fotografía, licenciado en Gestión Cultural por la UNDAV y candidato a magíster en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano de la UNSAM. Ha realizado exhibiciones individuales en museos y galerías de Argentina y residencias artísticas en París y Sao Paulo. Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas, entre ellas el Museo Nacional de Bellas Artes, la Fundación La Rivière y el Getty Research Institute. Entre 2015 y 2020 fue director artístico de la Feria de Arte Bafoto. Actualmente dirige Pretéritos Imperfectos, colección de libros teóricos sobre teorías y prácticas vinculadas a la fotografía, y se desempeña como curador de fotografía en el Centro Cultural Kirchner. Es representado por la Galería Rolf Art. Pilar Villasegura es editora por la UBA, especializada en artes visuales. Editora fundadora de Santa Rosa y SMD, con sus proyectos busca entablar un diálogo entre la producción visual de cada artista y el libro, partiendo de materialidades y recursos identitarios de las obras para explorar las posibilidades del libro como espacio creativo y material para la experimentación. Del 2019 al 2024 formó parte del equipo de colecciones fotográficas del Ministerio de Cultura de la Nación y editó el tomo 1 y 2 de la fotografía de los museos nacionales. Desde el 2021 tiene Ratita, una librería especializada en artes visuales. Actualmente integra el área de publicaciones de la Dirección Nacional de Museos. Muchas gracias y adelante. Gracias. Hola, gracias Belén por la presentación, por la invitación a Belén, a Marita García, a Malva en general. Y gracias también por haber puesto esta muestra en las salas del museo. Está Samuel, uno de los curadores. Buenísimo el trabajo, la verdad que es un placer. No sé quiénes han tenido ya ocasión de verla. Algunos todavía tal vez no. Bueno, todavía le queda un tiempo para estar en sala. Y yo voy a hacer un pequeño recorrido primero por algunas cuestiones que tienen que ver más puntualmente con la fotonovela, la muestra, retomando algunas cosas que están incluso circulando en el catálogo y esto, y después me voy a ir un poco hacia antecedentes, siglo XIX, antecedentes de la ficción ilustrada y antecedentes también de las entregas seriales, ¿no? Como las que caracterizan a la fotonovela, que es el tema global de la muestra de Friedman. Recién hablábamos con Samuel en un breve café. Y algo que va a surgir, creo que un poco en mi exposición, también en la de Francisco, esta cuestión de ¿no? Me pareció un gran acierto. Hablábamos de poner en la primera sala, perdón a los que no subieron, pero bueno, tampoco es un misterio, no es una serie, aunque tenga que ver con lo serial, poner en la primera sala las fotografías de George Friedman, que fue haciendo en paralelo, o sea, en las ocasiones en las que hacía las fotografías que se iban a incorporar a las fotonovelas, muchas veces hacía una foto más, una o dos fotos más. Y el hecho de incorporar esas fotos primero, ¿no? Que estén primero en la sala, me parece un efecto en el que la fotografía tiene como ese rol un poco más, insisto, lo va a retomar Francisco, pero más autónomo, donde a nosotros nos toca, como espectadores, completar esas escenas. O sea, claramente son fragmentos de una acción, de algo que está en proceso, pero no tenemos más contexto que, ¿no? Para cada una de ellas. Entonces me parece un hallazgo que cada uno tiene que ir haciendo, ¿no? en esa primera sala, de imaginar qué está ocurriendo en esa puesta, en esa composición que Friedman fotografía. Bueno, y la segunda sala, ¿no? Donde se reponen ya fotomontajes completos y logramos comprender de otra manera esa lógica serial de la fotonovela.
Para poner un poco en contexto, nada, el origen de la fotonovela en la prensa masiva, ¿no? Dentro de la cultura popular de masas, habría que referirse primero bueno, a este momento originario, ¿no? Donde, en que surge este objeto híbrido entre, ¿no? Que tiene una pata en el cine, una pata en la historieta, ¿no? en la bande dessinée, que tiene sus orígenes también en el siglo XIX, ¿no? Y en la fotografía misma y en la novela sentimental, ¿no? Son como tres puntos de apoyo para el surgimiento de la fotonovela. Hay una revista inicialmente, o sea, la fotonovela tiene su origen en Italia, y una revista, bueno, la ven acá, Gran Hotel. Yo no sé el origen del nombre, no sé si tiene algo que ver con la película Gran Hotel, que había tenido, ¿no? un éxito descomunal en los años 30, y si hay algo de ese éxito cinematográfico que repercute en el nombre de esta revista. En todo caso, me gustaba traer la tapa del primer número de la revista, porque ellos están dirigiéndose al cine, ¿no? Esta pareja, este hombre y esta mujer, están yendo, ¿no? a la sala de cine Gran Hotel a ver una película. Esa película se llama Anime Incatenate, Almas Encadenadas, que en este caso no era todavía una fotonovela, sino que era esto que vemos ahí, una novela dibujada, ¿no? Es decir, los cuadraditos, esta herencia del cómic, de la historieta, estaba propiamente encarnada dentro de esa misma forma del dibujo. Y el éxito de este formato fue tal, y esto aparece en los textos del catálogo, también en ambos textos, en el de Samuel Titán y en el de Paula Bertúa, que enseguida se impone como forma alrededor del mundo, ¿no? Y de hecho, bueno, esta misma Anime Incatenate lo tenemos en francés, ¿no? Con los mismos dibujos idénticos, pero el texto y algunas pequeñas, ¿no? leves variaciones de donde están las didascalias, ¿no? Donde algunos globos de texto varían, pero los dibujos son los mismos y la historia se conserva, aunque traducida. Y hay acá algo, ¿no? entre traducción, transposición de un lenguaje a otro, que es algo que es interesante esto, plantearlo en términos de traducción de lenguaje, pero también de transposición, ¿no? O sea, y esto que es algo que incluso la tapa ya está anunciando. ¿No? Un cine en revistas, o sea, una revista que se hace eco de lo que está pasando en otro de las industrias culturales más importantes, aparte de la editorial, que es la cinematográfica. Enseguida tienen, o sea, hay otras revistas que le vienen ¿no? justamente con este auge, a hacerle la competencia a Grand Hotel, la revista Bolero. De hecho, bueno, ahí hay la de la izquierda es un afiche publicitario que anuncia la aparición de la revista y dice, ¿no? Que va a haber dibujos con diseños y no con diseños, sino con fotografías. Acá está la innovación. O sea, de aquellos dibujos que vimos recién, la innovación que plantea Bolero en este afiche y lo que se va a instalar después en los números sucesivos de Bolero o de Il Mio Sogno, ¿no? Otra revista, todas contemporáneas, todas aparecen en la mitad de la década de los 40 en Italia, esto, y después se replican en distintas partes, ¿no? También instala la cuestión de la fotonovela, y acá en el caso de Sogno, ¿no? que de vuelta acá marca puntualmente que es un semanal de romance de amor por fotograma, ¿no? O sea, un paso más, ¿no? Cada una de estas tapas va anunciando cómo se va estableciendo un código, ¿no? Un código de lectura para este nuevo objeto híbrido que es la fotonovela. Y después también pasa el camino contrario. Bueno, esta es una de las tapas de una revista Nudeux francesa, con el mismo formato, ¿no? Estos objetos editoriales que ya en sí mismos son, no sé si la fotonovela es híbrida, estos objetos también, con entrevistas, con muchas noticias,
del mundo del espectáculo, ¿no? De justamente todo el Star System, ¿no? Aparece, ¿no? En las páginas también de estas publicaciones, y correo de lectoras, comentarios, consejos, sugerencias por cómo llevar una casa, por cómo llevar una relación. Y en este ida y vuelta aparece también el cine propiamente dentro de las páginas de la revista. Y acá vemos, de hecho, la Dolce Vita, ¿no? Unas escenas de la Dolce Vita fotografiadas y reinsertas, o sea, algunas escenas extraídas del film, reinsertas, y acá como en el camino opuesto, ¿no? En lugar de la fotonovela, es el cine que se preserva después de haber ido a la sala, después de conocer la película, después de haber conocido y adorado a los personajes y haberlos vivenciado, ¿no? Con toda la potencia que tenía el cine en la época, llevar, o sea, por poco dinero, ¿no? Esto de vuelta, o sea, poder revivir nuevamente esa experiencia o ese relato que se vio primeramente en una sala oscura. Bueno, la Dolce Vita, ¿no? Una película faro de Fellini, y una cosa que también aparece en la sala, y por esto lo traigo también acá, es otra película de Fellini, la primera que él hace enteramente solo como director, pero con un guión también con Antonioni, El Jeque Blanco, ¿no? En la que, si ya han ido a la sala, ¿no? Hay un fragmento muy, muy interesante en el que se cuenta, o sea, es toda una historia ficcional de un amor, de una fascinación por la fotonovela, por el mundo ficticio, romántico, que ofrecen estas ficciones en cuadraditos. En una parte de la película aparece concretamente el momento de realización de las fotografías que van a ser los cuadros para la fotonovela. En el caso de la Argentina, o sea, bueno, todos estos fotomontajes de Friedman, estos fotonovelas fotografiadas por Friedman, se insertan, ¿no? en la revista Idilio. Hay en sala una pequeña narración, una pequeña historia, ¿no? de cómo se produce este encuentro de Friedman con la revista. Y esta revista que replica nuevamente, ¿no? estos formatos o este modelo que tanto éxito tenía afuera, y la editorial Abril, ¿no? con Cesare Civita a la cabeza, ¿no? reedita de alguna manera este éxito, introduciendo una muy interesante variación. Por un lado, las fotonovelas, y otra que creo que muchos conocen son los fotomontajes de Grete Stern de la serie El psicoanálisis le ayudará. Vuelvo un segundo acá, algo que creo que Francisco va a abordar. No, parece que no. Bueno, entonces lo digo, o sea, secas. No, traje esta comparativa, ¿no? de la foto de tapa de la revista Idilio y otra de las fotos realizadas en la misma ocasión, ¿no? O sea, que da cuenta primero de una búsqueda, de una reiteración con algunas pequeñas variaciones, que da cuenta de una búsqueda que va más allá de la pura ilustración, digamos, requerida para la publicación, y también del carácter compuesto. Y esto es algo que me interesa sobre todo para después traer en la segunda parte de la charla, en relación ya más con el siglo XIX, ¿no? El carácter compuesto, ¿no? de levemente pequeño giro de la cabeza, pequeño cambio de vestuario, tanto acá como acá, ¿no? Él con sombrero, sin sombrero, estas pequeñas modificaciones que dan cuenta de algo que por supuesto ya sabemos, que es el terreno de lo ficcional, ¿no? El ambiente de lo ficcional de estas fotografías. Y acá, pequeño paréntesis, o sea, la fotografía históricamente, ¿no? está vinculada desde sus inicios a lo documental, ¿no? al carácter, ¿no? a esa tarea de documentar, ¿no? en vistas a sus posibilidades técnicas, a su capacidad de registro. Y acá lo que documenta es algo que nunca ocurrió, de no ser por esta orquestación, ¿no? Tras bambalinas, ¿no? Entonces es en estas duplas de imágenes, o en estos que también aparecen muy claramente arriba, ¿no? en estas dobles composiciones que
aparece claramente esta orquestación, ¿no? sin disimulo ni sin necesidad de hacerlo, por supuesto. Bueno, acá hay una pequeña semejanza, digamos, de pose que me gustó traer, pero un sentido completamente distinto, ¿no? Entre la foto de George Friedman, que se inserta, bueno, obviamente en una fotonovela, como decía, y la foto de Grete Stern, un fotomontaje, ¿no? En esta sección de El psicoanálisis la ayudará o te ayudará, que salía contemporáneamente, ¿no? Exactamente al mismo tiempo. Empiezan con un pequeño desfasaje, pero enseguida continúan juntos durante muchísimo tiempo. Friedman mucho más que los fotomontajes de Grete Stern. Y de vuelta, o sea, bueno, esta cuestión que yo decía recién de la composición, pensar, ¿no? En el caso de los fotografía, digamos, de toma directa, esa composición está preestablecida, planteada de antemano. En el caso, por supuesto, de Grete Stern, es una composición que contempla dos partes, o sea, una fotografía que se hace ex profeso. De hecho, arriba vemos ¿no? una foto de esta empleada doméstica de la casa de Grete Stern, ¿no? Que le sirve de actriz para, ¿no? para después componer con otro fragmento, que en este caso no traje, pero con otro fragmento, esa imagen de montaje. Y de hecho, bueno, en esta de abajo, ¿no? Vemos una foto de Horacio Coppola. O sea, no solo hacía a veces las fotografías, sino que usaba como banco de datos, digamos, banco de imágenes, las propias fotografías previas o incluso las de Horacio Coppola u otras. Entonces, dos términos o dos sentidos completamente distintos para la idea de composición. Son dos ideas muy distintas las que se ponen en juego, dos modos muy distintos, pero tienen en común las dos veces que se trata de ficciones. O sea, de notas muy diferentes cada una, pero no deja de ser una ficción, la representación de un sueño, ¿no? Contado y reinterpretado, y pasado imagen, y pasado también ¿no? por la escritura, primero de la lectora que lo enviaba, y después, bueno, por la propia interpretación de Gino Germani, y esta puesta, ¿no? Esta composición ya de otro orden de Grete Stern. Lo que el trabajo de Grete no tiene o sea, es parte de una serie, pero no tiene una idea de serialidad, no hay una narrativa consecutiva, ¿no? Secuencial entre un fotomontaje y otro, y entre una carta y la otra. Esto sí aparece, por supuesto, en el fotomontaje, en la fotonovela. Quería retomarlo un poco como algunos antecedentes o algunas cosas, si quisiéramos hacer como una microhistoria, ¿no? De algunas serialidades que tienen que ver con esta prensa, la prensa popular y la masificación del consumo de impresos. En el siglo XIX, apenas empieza el siglo XIX, en 1800, en el primer origen del folletín, de lo que después se llama folletín, que en realidad es la parte de abajo de la página. Esta es bueno, hay dos, no sé si ven la pequeña o no tan pequeña diferencia entre las dos páginas de la izquierda. Del Journal de Débat, el periódico de los debates en Francia. Fíjense que en la que está un poco más oscura hay un adicional, ¿no? Esa parte de abajo. Eso es algo que se agrega. En algún momento los editores del Journal de Débat se dan cuenta, o sea, perciben en las normas fiscales de la época que publicar, imprimir en cuarto o imprimir un poco más, en cuarto es el tamaño de la izquierda, o imprimir un poco más grande, no tiene mayor costo en términos de fiscales o de sellos. Entonces dicen, bueno, aprovechemos, ampliémonos y hagamos una parte más, un adicional abajo. Y ese adicional abajo empieza a tener, antes que tener ficción, empieza a tener también algo de serialidad en notas de todo tipo, notas policiales, noticias policiales, cartas de lectores, o sea, distintos
distintos tipos de textos que se diferencian en todo de la parte principal del diario, que estaba destinada justamente a debates de tono político con una fuerte retórica. Lo de abajo son pequeñas noticias, incluso anuncios de alguien quiere vender un caballo, alguien está buscando una pareja incluso, o sea, cosas de los más distintos tenores empiezan a aparecer ahí abajo. Y lentamente ese espacio se va ocupando para la literatura. O sea, en un primer momento ese espacio del folletín, ¿no? Al bajo de la página, no es necesariamente literario, pero sí serial, y luego la serialidad entra también desde la literatura. Y un poco después se va asentando, ¿no? La ilustración, o sea, primero con madera, ¿no? Con grabados en madera, se va pasando a ilustrar esos relatos ficcionales por entregas, ¿no? Donde el público, y esto es la clave del éxito de estos objetos, un público popular que es atrapado por la imagen, aparece, ¿no? Una nueva relación entre texto e imagen, ¿no? Donde la imagen ayuda a comprender y al mismo tiempo atrapa al lector en esa secuencia que ya justamente por ser por entregas, y de esto sabemos todos los contemporáneos, ¿no? De qué se trata, ¿no? La entrega y la espera o no, o la ansiedad de un próximo episodio. Bueno, eso aparece acá naciente con la imagen como ancla fuerte, no solo en esta relación imagen-texto, sino también, insisto, como gancho, ¿no? Para seducir, para interesar más fuertemente a los lectores. Y esto es posible, bueno, por avances técnicos vinculados con la posibilidad de impresión en madera, etc. Lo que todavía no era posible, o no era posible durante prácticamente todo el siglo XIX, era la impresión de fotografías de manera directa en un impreso. Las fotografías durante mucho tiempo se fueron adaptando al libro de la única manera que podían, que era siendo pegadas. Entonces, acá vemos de hecho una albúmina, ¿no? Pegada a este libro de una novela de Hawthorne. Después, a partir de los 80, 1880 más o menos, cada vez más las novelas empiezan, todavía tibiamente, pero a ser ilustradas fotográficamente. Al punto que hubo una encuesta sobre la novela ilustrada por la fotografía en el año 1898, y un año que me interesa bastante justo recortar, que sea 1898. Es decir, un hábito que es todavía muy reciente, que es el de imprimir fotografías para acompañar textos ficcionales, ¿no? Algo que no tiene más de 20 años, porque sí se ilustraban mucho libros de viajes, pero no ficciones. Este hábito tan reciente, de pronto, nada, ¿no? Hay el interés por saber qué piensan los artistas, los escritores de esto, de este hábito. Bueno, y traje un par de referencias. Una que lo compara con la bicicleta, dice, bueno, fotografiar es un disparate, ilustrar fotográficamente es un disparate, la fotografía en este caso es lo mismo que la bicicleta comparado con un pura sangre. Bueno, una comparación, ¿no? de las técnicas, ¿no? La comparación también, siempre lo técnico, la fotografía con la bicicleta han sido comparados muchas veces, de hecho. O esta otra de Mallarmé abajo, que dice, bueno, pronto si se pusiera la fotografía a ilustrar literatura, pronto también, en realidad, vamos al cine. 1898, acababa de surgir el cine. Pronto, el cine hace todo esto junto. Punto aparte. Argentina. Estamos pensando en ficciones ilustradas. Y bueno, cabe preguntarse qué pasa en Argentina, cuál es la primera ficción ilustrada que sepamos, por lo menos, en Argentina. En términos fotográficos, es el Martín Fierro. O sea que por ahí nos sorprende mucho. Pero en el terreno de las ilustraciones seriadas, en entregas, la primera ha sido, hasta donde se sepa, de vuelta, es Juan Moreira.
y ocupando exactamente el lugar del folletín, el mismo lugar que le estaba reservado, ¿no?, del que hablábamos antes, este bajo de página. Aparentemente, de todas formas, el Juan Moreira estaba ilustrado, aparecía primero enteramente, perdón, en las últimas 3 columnas del periódico y después enseguida pasa a la parte de abajo, que es lo que vemos acá. Esta es la anteúltima entrega, una escena, o sea, la escena clave que también retoma Leonardo Fabio, ¿no?, en la película, cuando Juan Moreira es atravesado por una bayoneta, ¿no?, cuando está a punto de escapar, de realmente finalmente ser libre. Y esta es la primera, ¿no?, la Patria Argentina, que era propiedad de los hermanos Gutiérrez, ilustra, o sea, publica e ilustra en el espacio de variedades policiales, ¿no?, que justamente eran variedades policiales, algo que está en el límite del género, y esto también tiene que ver con lo híbrido, ¿no?, con la hibridez de estos géneros, que es entre una crónica policial y algo que después deviene, ¿no?, la novela. Y, bueno, y Eduardo Gutiérrez, el primer novelista popular, ¿no?, el primer escritor de novelas populares. El Martín Fierro había tenido sus ilustraciones tanto en La Vuelta, de hecho por parte del mismo Carlos Cleriche, que es el mismo que hizo la ilustración, esta ilustración que vemos ahí en el circulito azul, se ve el nombre de Cleriche, y también esta es de Cleriche. Y una edición temprana, o sea, el Martín Fierro es del 72, una edición del 74 también tiene unas ilustraciones. Y acá salta una cuestión muy clara, y si ven esta ilustración, esta es anónima, ¿cómo harían en el siglo XIX, con las herramientas disponibles técnicamente, para representar fotográficamente una cosa así, ¿no? O sea, evidentemente una representación de este tipo, con esta cantidad de personajes, acción, movimiento, en la fotografía del siglo XIX no es posible. Entonces, Martín Fierro, el Martín Fierro que pasa a la fotografía, tiene otro tipo de escenas, congela otro tipo de situaciones, por decisión del autor de todo, por supuesto, del autor, que es Francisco Ayerza, un fotógrafo aficionado, fundador en 1889 de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, junto con otros amigos, colegas y amantes de la fotografía, y realiza, hasta donde se sabe, la primera ilustración fotográfica de una ficción, con la idea de, se supone, imprimirla en un libro, algo que nunca se llega a hacer. Y los motivos por los que no se hace son poco claros. O sea, él muere, tal vez eso lo dejó trunco, tampoco es que muere durante, o sea, entre que comienza la sesión de fotos, que es por los años 90, o sea, entre el 91 y el 97, que se publican las primeras en la prensa periódica, hasta que él muere en 1901, hay 4 años. Tuvo tiempo de terminar el proyecto. Por algún motivo no lo termina, pero sí tenemos constancia y sabemos de él justamente por la prensa periódica, que tuvo como anticipos, ¿no?, y varias notas que le hacen, como Ayerza era un personaje prominente de la sociedad porteña, y uno de los máximos exponentes de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, recibió mucha atención de la prensa, y sobre todo por este proyecto, o particularmente por este proyecto, donde se lo asociaba desde el principio con el Martín Fierro. Y de hecho se reproducen, esto es acá, bueno, ¿no?, en una nota de un español, José Artal, en el almanaque Peuser, que era un almanaque anual, también de mucha difusión, aparece esa foto, ¿no?, reproducida, anunciando ¿no?, a este Martín Fierro, que iba a ser publicado, y además en una relación de confrontación un poco con el Juan Moreira. O sea, Juan Moreira, que era el gaucho malevo, el gaucho malo, ¿no?, el que cayó realmente en desgracia, contrapuesto a este gaucho que, ¿no?, Martín Fierro, que se busca, ¿no?, se buscaba, y prontamente después, a principios del siglo XX, ¿no?, poner en el lugar de la gran historia nacional y el personaje nacional por excelencia. Tenemos acá de vuelta esto que mostraba, ¿no?, recién para el caso de Friedman, ¿no?, estos hilos o estos casos donde se hace ver muy claro
La composición, bueno, la persona que está detrás orquestando, diciendo las poses son estas, los gestos son estos. Y fíjense en la foto de la derecha, ¿no?, que está eliminado el horizonte, por ejemplo. Después del horizonte, todo lo que está más allá de la línea de horizonte, todo el paisaje se ha eliminado, tal vez para simplificar algo del relato, que sean más nítidas las imágenes al momento de eventualmente imprimir esto, que es lo que no había ocurrido, por lo menos no en forma de libro. Y una cosa bastante interesante que le pasó a estas fotos que están vinculadas con el Martín Fierro es que al mismo tiempo que, por ejemplo, el almanaque Peuser y otras revistas las sacaron, las publicaron en su momento como vinculadas con el Martín Fierro, otras las vincularon a cualquier otra narrativa o a cualquier otra historia, ¿no? Y sirvieron de pronto, siendo pensadas, sí, en vínculo con una historia, vinculadas con otras. Entonces ahí aparece, ¿no?, como una composición, o sea, sueltas, cada uno, ¿no?, con distinto epígrafe, con distintos textos. Es decir, que esa vinculación, que de eso trata todo esto, ¿no?, esa vinculación tan ajustada entre imagen y texto, ¿no?, depende siempre, ¿no?, o está este factor que depende de una idea editorial o una conducción editorial, donde de pronto, bueno, como este caso, ¿no?, puede quebrarse esa ligazón. Por otra parte, mientras esa publicación estaba teniendo lugar, en el mismo 98, o prácticamente al mismo tiempo, era la Exposición Nacional en Buenos Aires, se realizaba, y ahí había un stand de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, y ahí ven, en ese circulito, una de estas mismas fotos, ¿no? Y con esto creo que sí le doy pie a Francisco, esta vez no sé si lo va a decir, para, ¿no?, este lugar de la foto puesta en página, la foto pensada para un objeto editorial, y la foto, ¿no?, exenta, en sala, como objeto autónomo. Bueno, por mi parte, nada más. Dejo la palabra a los muchachos. Estoy bien. Ponerle maximizar la imagen. Ahí. Esto. ¿Pasa? Sí. Petizo. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, primero quiero agradecer al Malva y especialmente a Belén por la convocatoria. Estoy muy contenta de formar parte de esta mesa y de compartirla con Vero y con Fran. Bueno, la idea un poco de esta charla es, en principio, hacer un breve recorrido a partir de algunos antecedentes que de alguna forma ponen de relieve cómo la fotonovela se emparentó directa o indirectamente con buena parte de la cultura visual impresa. Por otro lado, traje algunos ejemplos locales de Argentina y extranjeros, con la idea también de despegar a la fotonovela del melodrama y del romanticismo, porque en el transcurso de más de 5 décadas de existencia fue pasando por muchos géneros, como por ejemplo el terror, bueno, mezcla de terror-humor, humor y erotismo, el exploitation, y en muchos casos un mix de todos ellos, abarcando así un público muy diverso. Bueno, y otro de los ejes que también me gustaría charlar y pensar, también a partir de ejemplos, por qué la fotonovela causó tanto revuelo, qué intereses tocaba. Y no estamos hablando solo de ciertos sectores intelectuales que desde un comienzo la consideraron lectura para analfabetos, sino que estos escenarios idealizados y escapistas resultaron una fuerte amenaza para los dogmas morales de la época, y es así que se la llegó a conocer como el mal del siglo. Bueno, ya en la década del 60 la fotonovela se había asentado por completo como el gran fenómeno de masas que fue, presentaba estos escenarios de ensueño, de evasión y de fantasía,
que estaban basados en la repetición, por no decir fosilización, de matrices ya conocidas. Eran historias que habían triunfado en la novela rosa, en la radionovela y por supuesto en el cine, que es de donde casi más va a tomar sus referencias. Voy a comenzar leyendo una canción que me gusta mucho, seguro muchos la conozcan, es de Lalo Franzen. Fue conocido como el Chico Yeye, perteneció al Club del Clan y esta canción se titula Fotonovela y se popularizó en 1964. Y dice así, no la voy a cantar, no se preocupen. Apenas estudias, apenas paseas, te gustan tan solo las fotonovelas. Si sales conmigo, pronto me mareas y te haces la estrella de fotonovela. Vuelve a la realidad, son lindas las fotonovelas, pero es más lindo vivir de verdad. Yo sé que te gusto, pero tú quisieras que yo fuera un héroe de fotonovela. Me gustas, te quiero, pero a mi manera, no me pidas cosas de fotonovela. Vuelve a la realidad, son lindas las fotonovelas, pero es más lindo vivir de verdad. Bueno, la traigo porque creo que expresa muy bien este poder de fascinación y de encantamiento que evidentemente producían las fotonovelas a sus lectores. Y también me gusta pensar que quizás detrás de un consumo obsesivo parece que se esconde más un gesto de rebeldía, ¿no? Más que de alienación. Bueno, para continuar un poco o para ampliar un poquito, voy a hablar brevemente igual de los antecedentes de la fotonovela. Bueno, en principio se la puede ver como una convergencia creativa de varios medios. En primer lugar y sin duda es una continuidad de las revistas populares de los años 20 y de los años 30, que fueron conocidas como literatura de barrio, de pizzería o de milonguita, predominantemente para mujeres y jóvenes. Estos famosos novelines semanales, que así se los conocían, se conseguían en los kioscos, en las estaciones de subte y en las estaciones de trenes. Y al igual que las fotonovelas, eran considerados literatura despreciable y literatura menor. Bueno, como ejemplo local tenemos a la novela semanal. Estos 3 ejemplos son del 19, del 20 y del 21. El cuento ilustrado, ambos del 18, y la novela del día del 20. Estamos hablando de publicaciones con tiradas semanales que van entre los 200 y 300.000 ejemplares. Si pensamos en relación, ¿no? En esa época, las tiradas máximas de los libros iban entre 500 y 1.000 ejemplares, ¿no? Estamos, obviamente, frente a un público ampliado que va por fuera de los circuitos tradicionales. Y otra característica bastante relevante es que el precio era entre 10 y 15 veces menor al de un libro. Entonces podemos pensar, ¿no?, que su importancia en la cultura, en la historia de la cultura impresa radica no solo en su amplísima tirada, sino que además fue un instrumento muy eficaz para la proliferación de nuevas prácticas de lectura. Estamos frente a un nuevo público que viene a conformarse a partir de la escolarización, también a partir de un cambio en las expectativas impuestas históricamente a las mujeres y obviamente la reducción de la jornada laboral, que eso permitió tiempo de ocio y obviamente poder destinar un mayor tiempo a la lectura. Beatriz Arlo, en El Imperio de los Sentimientos, hace una distinción entre el público de la librería y el público de un kiosco. Dice que el mundo de la librería presenta un desorden natural que solo puede ser entendido por una mirada adiestrada capaz de orientarse en ese mar de publicaciones y, bueno, que posee las herramientas para poder encontrar un libro, ya sea por autor, por título o incluso por sello editorial. Este escenario, ¿no?, que simula el espacio sagrado de la biblioteca, se va para adquirir cultura siempre y cuando otros fragmentos de esa misma cultura se hayan adquirido previamente. Podemos decir entonces que el circuito de este tipo de impresos, de este tipo de publicaciones periódicas, prescinde del aparato intimidatorio de la librería tradicional. Recordemos que este tipo de publicaciones se conseguían en kioscos, en estaciones de subtes, de trenes. También existían los vendedores que iban a domicilio, los vendedores ambulantes, etc. Bueno,
Otro gran antecedente son las cinenovelas o fotofilms, que fueron muy populares a partir de la década del 30. Por lo general, se la utiliza como sinónimo de la fotonovela, pero no es así. Si bien es un gran referente y antecedente, no es lo mismo. Bueno, básicamente son estas cinenovelas partían de películas existentes, utilizaban las fotografías del rodaje y obviamente con el guión adaptado a formato revista, y también existieron en formato libro, ¿no? En Argentina existieron revistas como Cineaventura o Cinevisión de la editorial Aventuras, esta es de 1955. Acá tenemos otro ejemplo, que es un ejemplo español del 40, Cinevida, bueno, la película Rebeca de Hitchcock. Y estos tres ejemplos, bueno, la pobre niña rica y Corazones indomables, dos ejemplos españoles de la década del 30. Y sin ilustrato, la mujer que está en la tapa es Sofía Loren, pero está con el seudónimo de Sofía Lázaro. Ahora, después de hablar sobre los seudónimos en las fotonovelas. Bueno, no me voy a detener mucho. Obviamente el cómic, igualmente híbrido, que es de donde tomó el recurso básicamente y que es lo más identitario de la fotonovela, que es incluir texto en forma de viñeta. Podríamos decir entonces que la fotonovela y la historieta comparten genes en las dos, ¿no? La lectura se articula a partir de textos y de imágenes, y ambas heredan recursos del cine y del folletín. Y cuando hablo de hibridación no me refiero simplemente a la coexistencia de un lenguaje visual y un lenguaje verbal, sino a la creación de uno nuevo que surge a partir de la interacción entre ambos. Ni el texto ni la imagen son completamente autónomos. El significado surge de la interacción entre ambos, donde el texto puede guiar a la imagen y la imagen puede guiar al texto. Bueno, acá traje el mismo ejemplo, pero español, no es Grand Hotel, sino que es Gran Hotel, es la versión española. Bueno, otro gran antecedente, ya lo mencionó Vero, voy a decir unas pequeñas cositas nada más. Bueno, que si bien... bueno, primero que fueron introducidas después de la Segunda Guerra Mundial, o sea que si pensamos en la primera fotonovela fue como muy ahí, muy pegadito. Y estas historias no partían de películas existentes, pero por el tipo de trama, los temas, los personajes, se podría inferir de que tiene una fuerte influencia del cine clásico. Y además tiene esta particularidad que las ilustraciones, los dibujos son súper realistas. Bueno, entonces, no sé, podría concluir que la fotonovela es una actualización fotográfica de la novela dibujada, pero también una mezcla entre la cinenovela y el cómic, con una gran influencia de la literatura sentimental de aquellos años. Bueno, como mencioné al comienzo, estos escenarios fantasiosos y escapistas se convirtieron en una fuerte amenaza para los dogmas morales de la época. Por eso las fotonovelas fueron un blanco de críticas, y no solo desde los sectores intelectuales. En Italia, particularmente, por parte de la Iglesia Católica y por parte del Partido Comunista Italiano. La que se ve a la izquierda es del Partido Comunista, y bueno, la otra, obvio, Familia Cristiana. Una es del 64 y la de Familia Cristiana es del 59. Bueno, para el Partido Comunista, básicamente, la fantasía y el escapismo eran sinónimo de fascismo. Pensemos que en esa época estaba en la cumbre del éxito internacional el neorrealismo italiano, que fue un movimiento cinematográfico que representaba una Italia pobre, de posguerra, triste, hambrienta y devastada. Y bueno, en el extremo opuesto tenemos a las fotonovelas con estas historias de ensueño. Y bueno, obviamente el Partido Comunista se va a poner este tipo de mensaje, y lo que va a decir es que existía una clara alienación consumista y que había una falta de compromiso social, porque de alguna forma la fotonovela lo que hacía, la tradicional, la melodramática, promulgaba la búsqueda de la felicidad individual. Y bueno, para la Iglesia, obviamente, pervertía los valores de la familia tradicional. En esta imagen podemos ver tapa y contratapa de una de estas fotonovelas del Partido Comunista. No está fechada.
Bueno, ¿qué sucedió? Evidentemente, tanto la Iglesia Católica como el Partido Comunista comprendieron la necesidad de emplear formas de la cultura pop y de los medios masivos de comunicación para poder atraer audiencias. Así es como a finales de la década del 50 hicieron sus propias fotonovelas. Pensemos que para entonces Italia se había convertido en una especie de fábrica de fotonovelas para todo el mundo. La trama de las producidas por la Oficina de Propaganda del Partido Comunista por lo general se centra en la conversión política de la protagonista. Este personaje, que además las protagonistas casi siempre, por no decir creo que en todas, son mujeres. Este personaje atraviesa un arco que va de lo apolítico, de la indecisión, de la indefinición a la guerrilla sin escala. Y siempre es conducida y guiada por su marido, obviamente. En la tapa la vemos ahí con su marido y en la contratapa aparece sola, ya convertida. Bueno, evidentemente pudieron reconocer el Partido Comunista y también la Iglesia la necesidad de ficción del público y ¿no? de poder pensar, de imaginar o fantasear con un mejor presente, en este caso en relación, ¿no? al desempleo y a un salario insuficiente. Bueno, la historia de estas fotonovelas termina por lo general con el día de las elecciones y en la contratapa siempre se puede ver el retrato de la protagonista acompañado por la leyenda "Vota comunista, vota Cosi" o "Inscríbase al Partido Comunista". Bueno, esto ya lo mencioné, de que adquiere conciencia política gracias a su marido. Y bueno, si nos metemos adentro de la fotonovela y pensamos en las imágenes, podemos ver que los cambios entre una y otra son mínimos, que la secuencia visual es bastante lineal, no hay muchos juegos. Si pensamos, ¿no? como en las referencias del cine clásico, en las fotonovelas clásicas, no hay primeros planos, casi que no hay elipsis, no hay picados ni contrapicados. La verdad es que no deja mucho a la imaginación. Y bueno, el diseño es bastante sencillo. Se puede inferir que lo más probable es que la atención quiera estar puesta en el texto, ¿no? Más que en su contenido visual. Bueno, publicaron, creo que ya lo mencioné, 6 fotonovelas y en su mayoría, obviamente, ambientadas en el sur de Italia. Acá tenemos otra, del 63. Bueno, acá lo mismo, la secuencia es bastante estática, no hay mucho cambio entre foto y foto, no hay mucha experimentación. Bueno, y estas dos contratapas que me parecen fantásticas. Está tachado el logo del PCI, pero eso alguien lo hizo, pues, un lápiz y un marcador. Bueno, Familia Cristiana es una revista publicada por Ediciones San Paolo a partir de la década del 30, creo que se sigue publicando hasta el día de hoy. Fue una revista que originalmente fue destinada para mujeres y luego para mujeres y para toda la familia. En cada una de sus ediciones, de estas fotonovelas que hizo, que fueron en total 12, narraba la historia de vida de santas populares. Eran como una especie de hagiografía moderna o fotohagiografía, si se puede usar ese término. Bueno, acá vemos una de Juana de Arco de 1964. Bueno, ¿qué buscaban transmitir? Obviamente, reglas de conducta en relación a la sexualidad y a la familia, y el objetivo principal era moldear la conducta de las mujeres, enseñar a cómo comportarse a través de ciertos modelos a seguir. Bueno, estos modelos eran las santas. Y este ejemplo que traje es de 1960, se titula Sangre en el pantano, fueron 6 números que salieron entre el 60 y el 61, y narra la historia de María Goretti, que fue una niña italiana y católica que fue asesinada muy a principios del siglo XX por resistirse a ser violada. Es una historia real. En la década del 50, la Iglesia la declara santa, ya que en sus palabras, María prefirió la muerte antes que ofender a su Dios. En definitiva, para preservar su virginidad. Terrible.
En este recorte que hice, bueno, está en italiano y ahora voy a leer. Podemos ver cómo eximen al violador y al asesino de María y señalan como culpable a un tipo de lectura vinculada a la ficción pulp y a las revistas ilustradas, que según el pie de la foto no tenían ningún contenido moral. Voy a leer brevemente lo que dicen en esas viñetas que no son viñetas. Lecturas que lo exaltan y lo dejan perturbado mientras un pensamiento nublado, fijado como un clavo, no lo ha abandonado hace tiempo. Se siente asfixiado y corre hacia la ventana mientras sus ojos buscan respuesta. Sandro, en efecto, no cumple su promesa. Tumbado en el tejado, lee una revista que seguro no tiene contenido moral. Desde hace tiempo el muchacho se abandona profundamente a las lecturas insanas. Bueno, ya mencionamos, para cambiar de tema, ya mencionamos algunos antecedentes, obviamente con el cine, pensando en los cinefilms, y obviamente en la influencia con el cine hollywoodense. También me gusta pensar que quizás esta vinculación tiene que ver con que muchos cineastas, fotógrafos y guionistas trabajaron en fotonovelas, incluso comenzaron sus carreras trabajando en fotonovelas. Según dicen, era un trabajo relativamente sencillo y corto en comparación al trabajo, obviamente, a lo que lleva el rodaje de una película. Es difícil encontrar material porque por lo general firmaban con seudónimo, porque como la fotonovela era considerada un subproducto, nadie se quería quemar, entonces no figuraban los nombres. Por mencionar algunos está Sabatini, que fue guionista de Sica, de Fellini, de Rossellini, que fue una de las voces más importantes del neorrealismo. Bueno, Darío Argento también. Pero en estos ejemplos que traje, en estos ejemplos que traje me gustaría mencionar algunos cineastas que incursionaron en las fotonovelas. En esta, Sin aliento, de Godard. Bueno, Godard a lo largo de su carrera produjo una serie de impresos para acompañar sus películas. Incursionó en el cómic, en la publicidad y obviamente en las fotonovelas. Acá en su primera película, Sin aliento, publicó por primera vez en el diario Le Parisien Libéré, después fue publicando en otros medios, otras adaptaciones. Se puede ver que comparte la página se ve que son una especie de publicidades o anuncios. Las fotografías fueron hechas por el fotógrafo de la Nouvelle Vague. Bueno, y luego produjo, acá tenemos otro ejemplo, luego produjo otra fotonovela para acompañar el estreno de Una mujer es una mujer, que se estrenó en Berlín en el 61. Hay algo de la trama de la película, que es, bueno, muchos la habrán visto, o muchos quizás no, pero bueno, es una película, una trama muy ligera, es un trío amoroso, está Belmondo, Ana Karina, medio musical, hay algo de la atmósfera y del entorno que se adapta perfectamente como a la estética de la fotonovela de esa década, ¿no? Y me gusta pensar en que estos impresos funcionan como extensiones de su cine por fuera del cine. Podría pensarse también, obviamente, como una nueva forma de promocionar sus películas, de reconciliar el cine de autor con la cultura popular y, bueno, pensar en nuevas relaciones entre la imagen y el texto. Otro ejemplo, y ya voy a ir cerrando, de 1982, pensemos, bueno, ya a partir de la década del 60 aparece lo que se denomina la nueva fotonovela, que son reapropiaciones desde el punk y, bueno, también de muchos artistas, con una mirada más experimental, obviamente, y crítica. Bueno, en este contexto se inscribe esta fotonovela que produce Almodóvar en el 82 y que se publica en la revista El Víbora. Ese mismo año estrena El laberinto de pasiones, su segunda película, y estos frames son de lo que sería el rodaje o la sesión de fotos de una fotonovela. Aparece Almodóvar, el fotógrafo que se ve es un fotógrafo
bastante conocido de la movida madrileña que se llama Pablo Pérez Mínguez, y él también firmaba con seudónimos, en realidad las siglas que era PPM, pero no significaba su nombre, sino que significaba pobre pero mítico. Me parece fantástico. Y bueno, un poco para pensar a la inversa de Godard, ¿no? Como un personaje que aparece en una fotonovela y que después se mete adentro del cine y continúa, ¿no?, las aventuras o la historia. Bueno, y ya para terminar, quería hablar de otros géneros, que eso lo mencioné también al comienzo, para despegar un poco a la fotonovela del melodrama y del romanticismo y de publicaciones destinadas únicamente para mujeres. También como excusa para hablar de ediciones récord. En los años 60 se calcula que el 80% de las fotonovelas eran italianas, luego se adaptaban, se traducían, se les cambiaban mucho a veces en los títulos y los nombres a los personajes para hacerlos más cercanos. Y bueno, en esa década obviamente se estanca porque se agota, entonces para no morir se tiene que reinventar. Así que aparecen estos nuevos géneros, aparece la fotonovela erótica, el giallo, el romance de terror, el terror humor. Recordemos que las fotonovelas tradicionales se evitaban cuidadosamente lo desagradable, lo sucio, lo sórdido, lo pobre. Pero bueno, esto fue cambiando y básicamente estas nuevas fotonovelas toman todos estos temas como lemas. En el año 71 nace Récord Ediciones en Argentina y fue una editorial muy famosa porque publicó muchas historietas y fotonovelas importantes. Killing fue un caso emblemático porque surge en Italia en el 66, pero se publica en Argentina para el resto del mercado hispanohablante. Killing cruzó 3 géneros, el policial, el terror y el erotismo, y fue referente de lo que se conoció como el giallo sexy. Bueno, y este personaje Killing, que su traje me parece muy bueno, es un ladrón que también es un espía, es asesino, está acompañado de su cómplice Dana, que también mata, bueno, y variaciones del tema. Esta fotonovela claramente fue prohibida, como muchas otras, y tiene la fama de ser la fotonovela más prohibida de la historia. Obviamente hoy es una fotonovela de culto. Y bueno, con el éxito de Killing, la editorial Record pensó, ¿por qué no voy a hacer mis propias fotonovelas? Así que creó Namur, que es esta fotonovela con esta protagonista, que era Gloria Gago, una actriz de la época del teatro de revistas y de la televisión. Bueno, un poco más light, eran historias de aventura, ella era una espía. Bueno, siempre con la estética de esa época, muchas mujeres aparecen desnudas. Después está Goldrake, que es otra de las fotonovelas publicadas por Record. El personaje, también con un disfraz fantástico, tiene una soga al cuello. Es del estilo de Killing. En Italia se lo conoció como Genius, acá como Goldrake, y fue la serie que más tiempo se publicó. Publicaron 77 números. Y bueno, para cerrar, en el 76 la dictadura militar prohíbe todas estas publicaciones porque para ellos hacían apología de la violencia, no solo estas, sino muchísimas más. Así que salieron de circulación y la venta total cayó 80% en 2 años. Hacia 1982 solo circulaban 8 títulos. En 1975, antes de la dictadura, circulaban 45. Y para 1983 prácticamente desaparecen. Y a modo de conclusión, me gustaría decir que las fotonovelas, con su enorme alcance popular, lograron captar la atención de diversos públicos, cada uno con características y expectativas distintas. Como hemos visto en varios ejemplos, estas historias fueron producidas en contextos económicos muy diversos, lo que influyó directamente en sus formas de producción, de distribución y de consumo. Y estas diferencias, obviamente, tuvieron un fuerte impacto, un impacto significativo en su estética y en su narrativa. Sin duda, las fotonovelas fueron una de las manifestaciones más importantes de la cultura visual impresa de mediados del siglo XX,
que desafiaron las fronteras tradicionales entre la alta y la baja cultura. Y bueno, no sé si llegan a leer, pero esta señorita que fue publicada en el Papus en 1979 dice: ha vuelto el liguero y al paso que vamos también va a volver el fascismo. Bueno, gracias. Ahí. Hola. Sí, estamos bien. Bueno, gracias a Malva principalmente por esta invitación. Es un placer volver a estar acá. Gracias a Belén también por gestionar esta invitación y a todos ustedes por venir un día tan complejo y caluroso al museo. Así que eso se agradece también. En mi caso, yo quisiera hablar más específicamente sobre el personaje Friedman, sobre su figura y sobre lo específicamente fotográfico, sobre el campo de la fotografía en su particularidad, ¿no? Cómo la fotonovela y su trayectoria impactó de alguna manera o puede ser leída en una genealogía con ciertas prácticas artísticas contemporáneas. Pero antes de eso, quisiera hacer un énfasis en la multiplicidad de trabajos, de personalidades que tenía Friedman, en tanto que él no solo trabajó en idilio como fotógrafo, como cámara de estas fotonovelas, sino que también participó de la Carpeta de los 10, un grupo de fotografía importante para la modernización fotográfica local, y también participó previamente de venir a Argentina en revistas ilustradas, en revistas de fotografía, en un trabajo más periodístico, ¿no? En revistas como Time, Life y Boo, ¿no? Y justamente a raíz de eso quisiera comenzar con una comparación de Friedman, de la fotonovela de Friedman, con otro género fotográfico, que es el ensayo fotográfico, que era un género muy masivo para la época también, al igual que la fotonovela, que tenía otra circulación, si bien no eran las revistas tan populares como podría haber sido Idilio, sino una revista Life, o este tipo de revistas más para una clase media un poco más intelectualizada, si se quiere. Acá me interesa pensar el fotodocumentalismo o esta idea de ensayo fotográfico en comparación con la fotonovela, porque por un lado, si la fotonovela tenía esta idea de ficción, había un contrato con el público de que lo que se estaba viendo era efectivamente una ficción vinculada a una cuestión sentimental, una cuestión romántica, en el ensayo fotográfico lo que había era un acuerdo de verdad, ¿no? Acá, en estos casos, este es un ensayo Country Doctor de Eugene Smith, que viajaba por el mundo a registrar en sus fotografías la historia de ciertos héroes míticos perdidos microhéroes de la comunidad, ¿no? En este caso un doctor que salvaba vidas en una ciudad, en un pueblo en particular, o luego este caso también una niñera que era muy amada por su comunidad. Y acá, por un lado, tenemos una diferencia, ¿no? De una idea de ficción versus una idea de verdad, una cuestión del sentimentalismo versus una idea de humanismo, y sobre todo una producción construida versus acá una visión, se supone directa, subjetiva, donde hay un fotógrafo autor que hace, a través del ojo, de su ojo y de la cámara, logra registrar estas verdades por el mundo. Sin embargo, los dos géneros tienen algo en común, que es el formato impreso, ¿no? Y es la idea de una imagen vinculada a la gráfica y una imagen que tiene una diagramación y una puesta en página particular. Y esto me permite dar paso a una primera hipótesis que quiero presentar en esta presentación, que es que Friedman tenía un conocimiento de ambos géneros y un manejo muy entrenado del trabajo tanto de edición como de puesta en página. Es decir, Friedman no solo era un director,
que hacía fotonovelas, que fotografiaba las fotonovelas, sino que también él tenía un conocimiento de la página impresa, ya sea por estos antecedentes de haber trabajado en otras revistas como reportero, pero sobre todo por su paso por la revista Correo Fotográfico Sudamericano, una revista con la que él fue un colaborador durante los años 50, una revista especializada que le hablaba a un público fotógrafo. Y justamente lo que me da pie para pensar esta hipótesis es una nota de lectores que Friedman manda a la revista. Él, por un lado, publicaba notas, pero por otro lado, cuando quería, mandaba una nota al director, donde se queja, por un lado, felicita que los medios, por fin, los medios tradicionales, ¿no? La prensa, La Razón, Noticias Gráficas, por primera vez están empezando a publicar noticias sobre fotografía. Dice, bueno, qué bien, que nos están dando un poco de bola. Pero por el otro, dice, cuando hay notas ilustradas con fotografía, son notas bastante paupérrimas, notas que carecen de gracia, carecen de efectividad. Y dice, esto no es por culpa de los fotógrafos, porque yo los fotógrafos los conozco y sé que son buenos, sino que, dice, tiene que ser un problema de desconocimiento de los encargados de mayor jerarquía, es decir, de los editores. ¿Okay? Acá hay algo que él plantea, que quienes editaban y ponían en página y armaban la diagramación de estas notas hacían una mala selección y no tenían los conocimientos que sí existían en Europa para pensar una buena diagramación, una buena narrativa, un buen género ensayístico en imágenes. Y traigo entonces como ejemplo dos notas que él edita en Correo Fotográfico, que son dos notas que no podríamos decir que son ensayos fotográficos en sí, pero sí conservan algunas particularidades, ¿no? En estos casos están escritas por él y ilustradas por sus imágenes. Acá estamos viendo Brasil, mi cámara y yo, que es a raíz de un viaje que él hace por Brasil, y el otro es lo que vi en el viejo mundo a partir de un viaje que él hace en Europa y vuelve y muestra las fotografías que realizó. Fíjense que acá igualmente en los dos títulos, mi cámara y yo, y acá lo que vi en el viejo mundo, aparece esta idea de subjetividad de primera persona que se repite igualmente en el género fotodocumental clásico, ¿no? Una subjetividad muy presente y muy individual. Pero además de estas notas, Friedman también colaboraba en otro tipo de notas en Correo Fotográfico Sudamericano, que son notas más técnicas, ¿no? de opinión técnica. Y en estos casos pongo tres notas donde acá sí aparece la fotonovela propiamente dicha. En las anteriores vimos que no, que eran fotos más periodísticas, documentales, anecdóticas de sus viajes. Acá aparece la fotonovela. Y aparece la fotonovela muy interesante porque es para ilustrar una sección que se llama el campo del reportaje. Fíjense que él habla de reportaje y pone ficción para ilustrar el reportaje, ¿no? Ya antecediéndose a esta idea, rompiendo ese pacto, ¿no? de que el reportaje es verdad, y antecediéndose a muchas cuestiones de hoy, ¿no? De que vemos en la prensa que lo que vemos en realidad está todo armado. Y acá todavía no la firma. Recién empieza a firmarla un poco más adelante, donde vuelven a estar las fotonovelas. Y justamente acá hay algo que decía Verónica en relación al carácter compuesto de sus imágenes. Es una nota donde él habla de cómo hay que retratar parejas y explica técnicamente poses, posturas, cuestiones de iluminación, aspectos que él, a partir de su experiencia en idilio, puede comunicar y recomendar a los lectores de la revista. Tanto esta como esta otra, que se llama El mundo en el estudio, donde cuenta que en realidad él viajó a Brasil sobre todo a hacer paisajes, a producir paisajes para usarlos de fondo de sus fotonovelas, ¿no? Y habla, fíjense que en los dos casos es la foto sin nada y la foto con el personaje, acá también, ¿no? Lo que vemos es un procedimiento de montaje cinematográfico, donde él evidencia cómo trabaja en su modo de operar al hacer las fotonovelas. Y incluso dice, ¿cómo puede ser que en el cine esto es un procedimiento súper común, ¿no? La idea de dos personajes que filman y de fondo hay una proyección de otro escenario, y acá todavía no está tan divulgado. Pero podríamos decir que hasta estas fotonovelas acá ocupan un carácter utilitario, un carácter ilustrativo. En realidad son tomas de las fotonovelas, stills de ciertas fotonovelas, fotogramas que ilustran una nota donde él comenta sus experiencias. Sin embargo, cuando está en tapa, aparece una diferencia en relación a las otras,
que vimos recién. No una diferencia visual, sino que hay un dato que en las otras no están. Y fíjense acá, que la comparo también idilio por un lado y correo fotográfico sudamericano por el otro. Y no hablo del color, la diferencia, sino que en correo fotográfico sudamericano aparece firmada. Aparece, por un lado aparece la autoría, pero por otro lado, perdón, aparece el título, ¿no? Dice Ante el camino de la vida, por George Friedman. Autoría y título de una foto. Entonces esa foto deja de ser un fotograma dentro de un conjunto narrativo para ser pensada como una obra en sí misma. Podemos pensar que acá, en este ejemplo, aparece un estatuto de obra a esa imagen que antes la veíamos en conjunto con otras para formar una narrativa. Y ahí tomo lo que hablábamos, mencionaba Vero anteriormente, para pensar justamente este uso de la fotografía que hacía Friedman, que no es un uso únicamente como una imagen mediática, como una imagen sí, ilustrativa, una imagen funcional, sino que también podía ser una imagen obra, una imagen arte en sí misma. Pero si con la tapa de la revista no alcanza para sostener eso, este registro creo que es muy importante para justificar y dar pie a lo que mencionábamos, que es su participación en la carpeta de los 10. Lo que estamos viendo acá es el registro de la exhibición de la carpeta, una de las últimas en el Teatro Gran Ópera, gracias al archivo de Annemarie Henrich, y hoy que están en manos de sus hijos Alicia y Ricardo Sanguinetti, que testimonian en esta vista de exhibición que Friedman efectivamente usaba las fotonovelas de manera aislada como obra colgadas en la pared en un formato bastante particular para la época, que es un formato grande, ¿no? Unas copias de 50 por 60, y de vuelta no se llegan a identificar en el registro, pero todas tienen un título, ¿no? O sea, acá hay un carácter de obra, un uso de la fotografía en una funcionalidad estética y no únicamente en una funcionalidad, como habíamos dicho, mediática o ilustrativa. Por eso creo que es interesante esto que planteaba Vero y que halagaba también a los curadores de la exhibición, que tiene que ver con poder plantear estas imágenes de manera autónoma en la sala de exhibición de Malva. ¿Por qué? Porque bueno, podemos comprobar que acá no hay una auratización por parte del museo de una imagen que en realidad estaba hecha para otra cosa, como bien se ha señalado Rosalind Krauss en sus textos, ¿no? De esta idea de resignificar o darle, sí, introducir a un mercado artístico una pieza que en realidad había sido hecha para otra funcionalidad. Ni tampoco hay una intención de los curadores de inventar un artista que en realidad no se dedicaba a ser artista, sino que efectivamente, gracias a estos documentos, podemos señalar que Friedman sí era una persona que entendía su producción en tanto obra, en tanto práctica artística, ¿no? Y esto me da pie para una segunda hipótesis, y acá ya para pensar un poco su relación, una genealogía con el arte contemporáneo, que es que Friedman podemos pensarlo como un precursor o como un adelantado a algo que vendría después dentro de la fotografía como arte, dentro de la fotografía artística. Es un precursor obviamente sin influencias, sin marcar influencias en la historia, porque sabemos que el archivo de Friedman él sigue produciendo hasta determinados años, después queda bastante en el olvido y es recuperado efectivamente hace algunos años después, o sea, hace relativamente poco. Entonces no podemos decir que Friedman influenció a determinados fotógrafos, pero sí, como ha pasado y sabemos en la historia de la fotografía, un antecedente en el sur global que es un precursor a mucho de lo que vino después en el primer mundo, pero que obviamente no está en los libros de esa historia. ¿Y a qué me refiero con precursor? Bueno, a lo que vendría posteriormente en los años 80 como lo que se llama la fotografía cuadro, o esta idea de una fotografía que ingresa al campo artístico de la mano también de ciertos críticos de arte que legitiman ese modo de hacer, que es una imagen que se posiciona como obra de arte y que tiene una particularidad distinta a la fotografía tradicional, a la fotografía directa, a la fotografía, lo que en ese momento se hablaba de fotografía creativa, que es una fotografía que se exhibe como cuadro y en calidad de cuadro, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa esto? Es una manera de tratar la fotografía como una herramienta pictórica
pero utilizando procedimientos de la puesta en escena del cine, o lo que hoy conocemos como la fotografía escenificada, fotografía creada, pensada desde cero y una puesta en escena para poder registrarla y que lo que queda es la obra. Fíjense, ¿no? Entonces tenemos estas mismas imágenes que eran las que estaban colgadas en la exhibición de la carpeta, de manera aislada, funcionando cada una en su individualidad como obra. ¿Por qué? Porque bueno, esta teoría de la imagen cuadro, que es impulsada por Jean-François Gevrey, lo que plantea es que ante todo la fotografía cuadro es un objeto autónomo, porque es un objeto que puede ser desplazable e independiente del espacio de exhibición, ¿no? Un objeto, una pieza que funciona en sí misma, que no necesita otra para dialogar y construir una narrativa, sino que es de manera autónoma, ¿no? Y que también es autónoma en tanto imagen, porque tiene una composición formal independiente y delimitada, o sea, no necesita de vuelta una segunda imagen, y le da un valor estable a esa condición fija de la imagen. Lo cual, por otro lado, impone al espectador un único punto de vista, que es la vista frontal. Volvamos a las vistas de exhibición, ¿no? La manera de ver esta imagen cuadro es en la pared de manera vertical, en contraposición a la horizontalidad de la imagen mediática, que justamente acá están en las vitrinas, ¿no? La fotonovela se lee horizontalmente, la imagen cuadro, la obra, lee verticalmente. Estas son las características que podemos ver, que las encontramos en Friedman, pero que recién en la historiografía de la fotografía aparece en los años 80 a través de vuelta de Jean-Francis Gevrey, teorizando a partir de la obra de Jeff Walls, ¿no? O sea, acá hay un salto, tenemos un Friedman que característicamente coincide muy bien con una práctica fotográfica que va a venir recién a finales de los 70 e imponerse y establecerse dentro del circuito fotográfico, que su máximo representante en esta idea es Jeff Wall. Lo que ven acá, que pareciera una fotografía simple, un instante decisivo que alguien tomó la foto mientras se volaban esos papeles, en realidad es una composición compleja, pensada compositivamente de manera detenida, donde para poder llevarla a cabo, Jeff Wall hace varias tomas por separado y después unifica todo esto en un ordenador, ¿no? Uno de los primeros usos del Photoshop, podríamos decir, en la fotografía, y que al mismo tiempo encima está haciendo una cita a otra obra, que aparece acá también una idea de citacionismo, de una referencia a otro... Sí, dentro de la misma historia del arte, que la podíamos ver en Friedman en ciertas referencias, como veíamos en las fotonovelas en general, al cine o a la literatura. Y fíjense que Wall después imprime estas piezas en un gran formato, de vuelta a otras características. Friedman obviamente, por las características de la época, no llegaba a un formato tan grande, pero sí la obra de Friedman 50-60 era muy distinta al típico 20-30 que se usaba en la mayoría de fotoclubs. Wall lo que hace es imprimirla en una transparencia, jugando un poco con esta idea de la imagen publicitaria, porque François Gevrey habla justamente de que la fotografía tiene una condición híbrida y que está siempre entre las bellas artes y los medios de comunicación. Entonces, en esa tensión, en ese límite entre una y otra es donde aparece esta imagen cuadro. Esta producción artística contemporánea que juega con esa ambigüedad, ¿no? Fíjense acá otra imagen de Wall donde también podría ser una toma de la calle, de que alguien tuvo la pertinencia de poder captar ese momento, donde hay un americano que le hace señas, se estira el ojo riendo, como burlándose en un gesto xenófobo de la persona asiática que está al lado. Sin embargo, esto, de vuelta, es una toma donde Wall elige la situación, hace un casting, elige los modelos, los posa, la luz es ficcional, etcétera, etcétera. O acá, donde justamente esta es una obra más contemporánea de Wall, donde juega con esta idea del instante decisivo, alguien que justo captar el momento donde se está cayendo, y en realidad no se está cayendo nadie. Esto es un montaje de vuelta, un montaje cinematográfico para pensar, para armar una escena que podría ser una escena casual, pero hay mucho trabajo detrás de esta imagen, ¿no? Y la traigo porque juega muy en relación con una imagen de un fotógrafo local, que es Gonzalo Maggi, que también
nuestro pequeño Jeff Wall, que trabaja también de una manera muy parecida, tomando varias tomas, donde él va, elige una escenografía, vuelve en diferentes horas del día, en diferentes climas, donde decide si va a hacer la foto en un día nublado o en un día soleado, en función de la luz, en función de cómo le gusta, de pensar esto pictóricamente, la imagen que va a retratar, esa toma. Y después también fotografía por separado los personajes, después los termina unificando. Acá esta me contaba que también fueron varios días de poder armar esta fotografía, que está compuesta de varias capas, de varios momentos. En una va con el auto, en otra fotografía la persona parada, en otra los que están metiéndose en la zanja. Y luego, con mucho trabajo de edición, termina armando esta pieza que, de vuelta, ¿no? Funciona en una funciona individualmente, como una pieza aislada, autónoma, única, no en una clave de ensayo donde hay una que que siga a la otra y construye una narrativa, sino que la imagen está delimitada en sí misma. Acá hay otra más. Fíjense, de vuelta, ¿no? Como el trabajo de la composición, está todo muy bien pensado, no hay sombras, no hay líneas oblicuas, todo esto implica también mucho trabajo en los lentes que se usan, el punto de vista, etc. Y acá justamente le pedí a Gonzalo si me podía compartir imágenes del proceso para poder mostrarles cómo esto es una toma original y cómo va en diferentes capas armando para llegar a la toma definitiva, donde aparece el personaje, donde las luces cambian, donde se borran algunas cuestiones, la iluminación es otra. O en esta, ¿no? Donde decidió quitar el fondo y armar compositivamente una imagen diferente. Un poco volviendo a Estados Unidos, en este caso Gregory Crowdson, que es un fotógrafo que trabaja de manera cinematográfica, lo que están viendo acá. Si bien hay algo de los colores muy particular que llama la atención, fíjense estas tomas, lo que vemos en realidad en esta es la puesta en escena cinematográfica, ¿no? Él construye, tiene un nivel de producción muy muy grande, excede lo que podría haber tenido Friedman, ¿no? Pero construye las escenas también como cine. Después la obra es una toma única, aislada, como decíamos, autónoma, pero toda su puesta en escena tiene que ver con usar herramientas cinematográficas para devenir en una fotografía. Acá es otra, ¿no? Haciendo llover, la iluminación completamente ficcional, el modelo, etc. Y un poco pensándolo a nivel local, porque me interesa justamente hacer estos paralelismos y ver cómo este movimiento también tuvo su llegada en Argentina, tuvo su repercusión en Argentina. Podemos pensar en Marcos López, esta foto muy conocida, que por suerte hace poco subió el back, donde podemos ver de vuelta, a menor escala que Crewdson, pero sí una situación donde hay una iluminación ficcional, donde hay un director de cámara, donde hay asistentes, donde todo hay una puesta en escena. Incluso acá se nota que son varias tomas, en parte, las que conforman una última imagen, ¿no? Él toma fotografía en analógico, en formato medio, para después digitalmente unir y terminar una composición, hacer de esas fotos cuadradas una composición panorámica. Y de vuelta, al igual que Jeff Wall, ¿sí? Una cita también a ciertas fotografías icónicas y a la historia del arte. O en esta, donde se ve muy claro dos tomas. Piensen en lo que le mostraba de Friedman, que ensayaba el figura y fondo. Bueno, acá algo muy parecido muchos años después, ¿no? Estamos hablando ya 50 años después, donde él fotografía sireno en la basura a partir de dos tomas y las unifica digitalmente. Friedman, por supuesto, hacía todo en el laboratorio. Y bueno, otro ejemplo clásico, al igual que Jeff Wall, sería Cindy Sherman, artista que estuvo en Malva, no con esta serie, pero con otras hace relativamente pocos años,
Sherman acá utiliza esta idea del estilo, del fotograma de una película para retratarse a ella misma en una crítica feminista al lugar de la mujer en el cine, ¿no? Entonces ciertas tomas donde ella repite ese esquema y se autofotografía, toda su obra son autorretratos, en esta cita específica al cine, tanto visualmente como en el procedimiento, ¿no? Esta idea de, bueno, pensar la escena, diseñarla, posar, que otra persona fotografíe, etc. Donde ella trabaja justamente en referencia al cine. Yo quería traer para cerrar un caso también argentino similar, que es el caso de Flavia Darrín, que ella también trabaja con autorretratos, también trabaja con una referencia, por un lado, su obra tiene que ver con narrar sus distintas etapas de vida a lo largo de sus años y de transcurrir. Entonces traje una obra temprana de ella donde utiliza el Photoshop, pero incluso con imágenes de de baja calidad, pues son las primeras imágenes digitales. Acá en una parodia de la vida moderna de una joven, y siempre en este montaje donde está ella misma observándose. Esto, donde ya es una obra posterior, que tiene que ver, donde hay algo medio narrativo también, cinematográfico, que parecen escenas de algo, ella se está sorprendiendo, pero no sabemos de qué, no sabemos qué sigue, y todo esto lo tenemos que imaginar, como bien comentaba Vero, de esta idea de la imagen aislada. Acá, ¿no? Son en un territorio que no sabemos muy bien, que parece un bosque, ella está sorprendida, mirando al cielo algo pasar. Digo, utiliza elementos del cine, pero es una imagen fija. Y para cerrar, quería traer este otro trabajo porque lo une con Idilio en algún punto. Esto que vemos acá, en realidad, este trabajo anterior es un trabajo que ella que hizo en 2005 más o menos y tuvo mucho éxito, un éxito bastante importante, y posterior a ese éxito, obviamente, como todo artista, tuvo un momento de crisis, y como decía, ella narra su vida, o su trabajo refiere también a su momento de vida, a sus distintas etapas. Tiene un trabajo muy lindo también de cuando tuvo sus hijos y habla sobre la maternidad, pero en este caso, que es previo, justamente habla sobre la crisis después del éxito. Y acá no está haciendo referencia al cine, sino justamente a la prensa popular y al consumo de masas. ¿Por qué? Porque estas fotos son del 2009 y hacen referencia específicamente a esto, a la crisis de Britney Spears en el año 2007, cuando ella, después de su éxito masivo, entra en una etapa de crisis existencial, y esta revista, que son las revistas contemporáneas, o que eran las revistas contemporáneas en ese momento, de una prensa popular, del consumo masivo y una prensa más amarillista, fotografía y imprime y difunde. Entonces me parece interesante cómo acá hay un regreso desde el arte contemporáneo y desde la fotografía a citar este tipo de revistas, este tipo de información, de imagen mediática dentro del arte contemporáneo. Así que con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿De ustedes incluso? Yo preguntas no tengo Comentarios también. Sí, comentarios, no, el placer de haberlos escuchado a ambos, porque las conexiones que estableciste, Fran, entre los dos géneros me parecen súper interesantes. O sea, esto, dónde está fijado cada uno, ¿no? Las normas están claras, o sea, y eso me parece que tiene que ver con
estos pactos de lectura, ¿no? ¿Cuáles son los pactos de lectura que se da en todo género, del tipo que sea? Y el confrontar las dos, cada uno con su pacto, ¿no? El pacto de, bueno, el pacto de verdad y el pacto de ficción, me parece que hace incluso ese cierre que vos hacés ahí con lo de Flavia Darrín, ¿no? O sea, esta cuestión de ficcionalizar algo que le está pasando a otra persona en carne propia, tiene un poco que ver casi con los sueños, ¿no? Encarnar el lugar de los sueños de Greta Stern, ¿no? Encarnar una imagen que tiene que ver con otro, pero que proyecta en parte lo que puede llegar a tener que ver con una misma. Me parece que me pareció lindísimo eso, y también lo de nada, toda la seguidilla que presenta Pilar me encantó. Pero no son preguntas, es solo eso. Acá tenemos una pregunta. Bien. No era una pregunta, era como un pequeño comentario, pero que ligado a esto me hacía mucho acordar a estas tensiones también entre lo ficcional y esto que decían último del lenguaje mediático. Pensaba mucho en que en Caras y Caretas en determinado momento empezaron a hacer como fotos ficcionales de eventos policíacos, y como que también se cruzaba como una suerte de fotonovela sobre algo que sucedió, sobre un hecho policíaco que sucedió, que ningún fotógrafo estuvo ahí, pero que luego, como por este efecto que generaba la imagen, se buscaba como salir a fotografiar y ficcionalizar un robo, e incluso ciertos diálogos, y bueno, nada, me hizo acordar a eso y lo quería traer también. No, gracias, me encantó todo, y me encantó que hayas proyectado a Cindy Sherman, porque la teníamos muy presente mientras pensamos qué hacer para la exposición. Y bueno, y para volver a un punto que mencionó Pilar, yo creo que una de las cosas que nos interesaban era alguna especie de rehabilitación, digamos, de la cursilería, de lo sentimental, sacarlos de una especie de juicio ya desde siempre decidido. O sea, que hay una especie de economía ética e incluso política en todo lo que es la novela sentimental y después la fotonovela. Hay una especie de protesta silenciosa y, por qué no decir, anónima, digamos, que está en el corazón, que late, para decir, como dice una de las, me encanta esa que se llama Un corazón late en el cielo, ¿no? Genial, los amores de Aurora y Esteban, azafata y piloto. Pero hay una especie de protesta... Podemos hacer una playlist. Sí, no, sería genial. Y hay una especie de protesta silenciosa, anónima, que está en el corazón de todo lo que es la novela sentimental, la fotonovela archisentimental. O sea, una especie de que, bueno, las instituciones solo se legitiman si de alguna manera proporcionan felicidad. Y eso es ya una especie de corazón ético que quisimos de alguna manera recuperar, ¿no? Yo me acuerdo, para darle algo de Brasil a esta noche, la misma editorial Abril, o sea, la rama brasileña de la editorial Abril, que llegó a ser gigantesca, una otra rama de la familia Chivita, publicó fotonovelas en Brasil con el mismo éxito que acá, con tiradas impresionantes como acá. Y a mí me movió para hacer la exposición un recuerdo de niño, o sea, de ver a la muchacha que trabajaba para mis padres, que a la hora del almuerzo, a la hora del descanso, se refugiaba en su habitación para leer a fotonovelas. Y obviamente era una tipa que no, era una muchacha jovencita, 20 nada, hoy me doy cuenta de lo joven que era, y que no leía, que no era consumidora de literatura, que no sé hasta qué punto había estudiado, pero se retiraba y no admitía interrupciones mientras leía sus fotonovelas. Era una especie de protesta contra, bueno, entre otras cosas, mis padres. Así que, Bueno, por eso leí la canción de Lalo Franzen, que parece como la mirada de un novio ninguneado, y por eso también decía que quizás, que en realidad me gustaba pensar a partir de esa letra, que, bueno, en relación a esta muchacha obsesionada por la fotonovela tradicional y melodramática,
que quizás esconde más un gesto, más que un gesto de alienación, un gesto de rebeldía, ¿no? Como, y en sintonía con lo que vos decís. Qué tan interesante era el novio, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, muchas gracias Vero, Pilar y Fran por venir hoy.